Muy bien, pues estamos a la mitad del libro, de la carta a los Gálatas que escribe Pablo, y creo que ya sabemos un poquito cuál es el propósito de la carta a los Gálatas, cuál es el principal objetivo que hace o que quiere tratar Pablo para los Gálatas, y para traerlo presente y traerlo ahí fresco, voy a leer el versículo 6 del capítulo 1, el cual básicamente el versículo 6 y 7 engloba el propósito de la carta. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esta es una palabra fuerte, es una palabra que quiere decir que sea maldito. Todo aquel que predique un evangelio diferente sea maldito. Entonces, Pablo está tratando este tema, está haciendo una defensa al evangelio. Ahora, nada más como contexto, a lo mejor ya se ha dicho, pero igual vale la pena refrescarlo. La carta a los Gálatas es la primer carta o el primer libro, creo que carta está mejor dicho, que escribe Pablo. La iglesia tenía alrededor de 20 años, porque se escribe como entre el 50 y 55 después de Cristo. Entonces, nosotros muchas veces pues tenemos ya toda la Biblia completa, y tenemos Gálatas, tenemos Romanos, Corintios y las demás cartas que que ya escribió Pablo. Y Hamlet la semana pasada decía cómo hay referencias con Gálatas y con Romanos, pero la primera carta que Pablo escribe es Gálatas. Entonces, para este punto, hagan de cuenta que no hay el otro contexto de las demás cartas. La única carta que tal vez estaba por ahí rondando era Judas, el hermano de Jesús, ya había escrito su libro, y ese históricamente se cree que ese fue el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento. Entonces, tal vez no en todas las iglesias de Galacia o las que estaban fuera de Jerusalén sabían de la carta de Judas. Entonces, imagínense, Pablo escribe Gálatas como su primer carta, y vean el punto que está tratando, la defensa al evangelio. Entonces, tengamos esto en cuenta, presente, de cómo la iglesia apenas llevaba unos 20 años y ya estaba siendo atacada, ya estaba siendo el evangelio distorsionado. Ahora, el mensaje de los judaizantes era bien engañoso, porque los judaizantes no negaban el poder de Cristo, o no negaban que lo que Cristo había hecho era falso o no tenía ningún valor, sino que a lo que había hecho Cristo le añadían ritos que tenían que cumplir, en este caso los de Galacia, para poder ser salvos. Entonces, Pablo se da cuenta de esto y dice: es necesario defender a toda costa el evangelio, lo que nosotros les hemos compartido, y es por eso que usa en ciertas partes un tono un poquito fuerte. Si se acuerdan, la semana pasada veíamos cómo les dice: oh Gálatas insensatos. Esa palabra puede ser traducida de muchas maneras, como tontos, o ya un poquito más fuerte, idiotas. Entonces usa este lenguaje para decir: oigan, pues ¿qué les pasa? O sea, nosotros les hemos compartido el evangelio, lo que es, y ustedes lo recibieron de buena manera. ¿Qué ha pasado? Entonces, ya entrando un poquito más en materia, vemos que Pablo sigue en el capítulo 4 dando ejemplos para que quede bien claro cuál era su posición anterior, cuál es su posición actual y qué es lo que deben hacer. Entonces voy a leer los primeros 7 versículos del capítulo 4
que esto da o sigue la misma idea que veíamos la semana pasada de cuál es el propósito de la ley que Hamlet nos compartía. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 4, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y subraye esa frase. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, como les decía, Pablo sigue dando este ejemplo donde menciona a un niño en el que cuando está pequeño, pues a final de cuentas no tiene ningún poder sobre las pertenencias o todo lo que el padre está a cargo. Dice, no hay mucha diferencia entre un niño y un esclavo. No tienen nada, no tienen poder, no tienen ese poder de decisión sobre las cosas. Ahora, culturalmente, no era algo exclusivamente de los judíos, sino también en las regiones de Galacia y pues todo el imperio grecorromano. Hacían rituales cuando un niño dejaba de ser niño y pasaba a ser adulto, y lo que hacían es que se les vestía de unas ropas diferentes a la hora de que cuando este niño ya pasaba a ser adulto, pues la gente lo identificaba y ya sabía que era un adulto porque estaba vestido de manera diferente. Entonces, Pablo más o menos quiere utilizar esta enseñanza que estaban muy bien fundamentada en estas culturas, o sea, no era desconocido. Entonces, les dice, esto es básicamente lo que nos está pasando a nosotros. Ustedes eran como niños en el que estaban, dice en el versículo 3, eran esclavos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando muere Cristo, cuando Cristo derrama su sangre por cada uno de nosotros, dejamos de ser ese niño y ya no somos esclavos, ya hay diferencia entre nosotros, ¿sí? Y ahora somos adoptados. A un padre, aquí hay 3 padres, si llega un niño desconocido y le empieza, oye papá, pues él va a decir, oye, ¿este niño quién es? A lo mejor va a sentir un poquito de ternura porque pues, lo está llamando papá, pero no lo va a tomar como su hijo. Va a decir, no, busca a tu papá. Yo no soy tu papá, córrele, ve. Mira, aquel es tu papá, ve con él. La única manera en que alguien o un papá recibe a su hijo es porque él mismo lo engendró, él mismo lo reconoce, tiene su sangre. Dice, este sí es hijo mío. Y cuando le habla, oye papá, voltea y está pendiente de su hijo. Si se cae y sale corriendo, no está esperando que otro que es papá se haga cargo de su propio hijo. Bueno, eso sería el deber ser, ¿no? Pero la otra manera en que un papá puede reconocer tal vez a un hijo que no es de su propio linaje es porque ha hecho algún proceso de adopción. Ha tomado esa decisión de decir, yo quiero que este niño que no tiene familia, no tiene papá, yo lo adopto, le doy mis apellidos, y cuando ese niño decide llamarle papá, pues ese papá responde. Pues eso básicamente es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos escuchado que dicen, es que todos somos hijos de Dios, Dios nos creó. La verdad es que no, hermanos. Nadie cuando nace es hijo de Dios. Entonces, voy a hacer una pregunta. Si no somos hijos de Dios cuando nacemos, ¿de quién somos hijos?
Creo que la respuesta está clara. Somos hijos de Satanás, somos hijos del diablo. Pero cuando la sangre de Cristo entra a la escena y nosotros somos lavados con esa sangre, somos adoptados, dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es bien maravilloso, porque Dios no necesitaba más hijos. Dios no necesitaba hacer ese sacrificio para que adoptara a todos aquellos que decidieran tomar esa salvación. Pero por amor lo hizo. Dios decidió derramar la sangre, mandar a su Hijo a morir en nuestro lugar y adoptarnos. Y vean algo bien bonito que dice el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y creo que la mayoría estamos familiarizados con esta expresión, Abba, Padre, que quiere decir como papito, ¿sí? Con ese cariño, con esa cercanía, ¿sí? Como si vuelvo al ejemplo anterior, pues un niño que va con un hombre que no es su papá, pues tal vez no va a sentir esa relación y, ay, papito, y se lo abraza así con cariño. Y quiero que veamos dos ejemplos. El primero está en Marcos. En Marcos 14, Jesús está en el momento más angustiante de su vida aquí en la tierra. Marcos 14, 36. Y Jesús está ya en el Getsemaní, ya a minutos, horas tal vez, de que sea arrestado. Y les dice a sus discípulos, pues oren, velen, porque la hora está cerca. Y voy a leer a partir del versículo 35 del capítulo 14 de Marcos, dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y dice que oró otras 2 veces diciendo las mismas palabras. Entonces, imagínense a Jesús en este momento más vulnerable, donde él sabía lo que le venía y está utilizando esta frase, papito, si tú quieres, líbrame, pero que no se haga lo que yo quiera. Se siente esa comunión, esa cercanía que tenía Jesús con el Padre. Y otro ejemplo donde vemos esta frase está en Romanos. Y pues como les decía, Romanos se escribió después. Y Pablo usa esta misma frase en el capítulo 8. Y dice, voy a leer a partir del versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, ¿de qué dice? De adopción. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Aquí en este capítulo, Pablo a los romanos les dice cómo es estar viviendo en el Espíritu, cómo el Espíritu debe estar en nosotros morando y trabajando, y pues ya no son esclavos, ya tienen el espíritu de adopción. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. Y eso es lo que está plasmando Pablo aquí a los Gálatas. Dice, porque quieren volver a los viejos y pobres rudimentos que menciona en el versículo 3 del capítulo 4. Dice, si ustedes ya son hijos de Dios, ustedes ya han sido adoptados
poco le faltó decir, ¿y ustedes ya recibieron el espíritu de adopción como los romanos también? Es el mismo espíritu para los gálatas, para los romanos, para nosotros. Entonces ya somos hijos de Dios. Y ahora, ¿qué pasa? Dice el versículo 7. Si somos hijos, ¿qué más? Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, dice. Ya hay esa diferencia. Ya somos libres por Cristo. Dios nos ha adoptado por la sangre de Cristo. Dice, si ya no eres esclavo, ¿qué eres? Pues hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! O sea, no solamente nos rescata de la muerte eterna, sino que nos adopta, nos hace hijos de Él y aparte nos hace herederos por medio de Cristo. Para nosotros puede ser muy claro y sí, pues qué bárbaros esos gálatas, pero la verdad es que estamos igual, o sea, 2000 años y esta carta se aplica para nosotros. ¿Por qué? Vamos a ver los siguientes versículos. Del 8 al 11 voy a leer, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, y esto es bien importante, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esto igual es un poquito fuerte. Imagínense uno como si fuera un Gálatas, estar escuchando esto de parte de Pablo. Pablo ya les ha explicado de manera contundente, de manera magistral, cómo es que antes eran hijos de esclavitud, cómo antes estaban en pobres rudimentos del mundo y ahora tienen libertad en Cristo. Ahora son hijos de Dios. Sin embargo, Pablo les da una pequeña exhortación, ¿sí?, que es no vuelvan a eso de lo que ya son libres. Dice, en otro tiempo no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Vemos que en la parte de Galacia y toda esta zona de lo que era pues Grecia y el imperio ya romano, pues tenían una mezcolanza de dioses y cada ciudad tenía tal vez a su dios o diosa emblema y hacían una cantidad bárbara de rituales y eran esclavos a esas cosas. Porque a final de cuentas, la religión te dice que tienes que hacer 1000 cosas para ganarte el favor de Dios, para al menos decir, merezco la salvación de Dios. Y hermanos, eso es basura para Dios. Nosotros no merecemos la salvación. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo que Dios nos da. Hagamos lo que hagamos, no merecemos el favor de Dios. Y Pablo le está diciendo esto, más ahora, dice el versículo 9, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Esto es bien importante. Porque si volvemos al ejemplo del niño que va con un papá que no es su papá, pues ese señor o ese padre no conoce a ese niño. Así, ¿tú quién eres? ¿Quién es tu papá? ¿Cómo te llamas? Pero cuando el hijo verdadero va con su papá, el papá conoce a ese niño. Y aquí dice, somos conocidos por Dios, porque somos sus hijos. Entonces Pablo dice, oigan, Dios ya conoce sus vidas, Dios ya tiene conocimiento de ustedes, no porque alguien que no es hijo de Dios, Dios no sepa de esa persona, pero aquí está hablando en un sentido de que ya somos hijos de Dios. Y algo bien interesante que tal vez se puedan preguntar, hay una pregunta aquí en este versículo, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y si nos fijamos un poquito, el contexto que les mencionaba hace rato es, ¿cuál era el problema que está atacando Pablo? Pues que había judaizantes que quieren meterle ciertas cosas
al Evangelio, a la salvación. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que quieren volver a eso? Y podemos decir, oye, a ver, los Gálatas no eran judíos, los Gálatas no hacían rituales como los judíos. ¿Por qué dice que quieren volver? No hace mucho sentido. Bueno, lo que Pablo quiere decir es que quieren volver a una esclavitud. No van a volver tal vez a una esclavitud pagana, a una esclavitud donde estén adorando dioses, sino que van a volver a una esclavitud religiosa. Entonces Pablo les dice, esos mismos pobres rudimentos a los que se quieren esclavizar era estar obedeciendo o estar realizando esos ritos que los judaizantes, esta secta que estaban introduciendo a la iglesia, querían imponer, y ellos, como les decía, cualquier rito, cualquier acción que uno quiera añadirle, pues a final de cuentas te esclaviza porque, no, es que tengo que hacer esto, y eso te va apartando de lo que realmente importa, el Evangelio. Entonces Pablo les dice, ¿por qué se quieren volver? Dios ya los ha librado de todo eso, no necesitan nada de eso para que Dios los conozca. Y a lo mejor nosotros, hermanos, no somos o no practicamos rituales como los de los judíos o hacemos este tipo de cosas, pero por ejemplo en el versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Nosotros, ¿qué cosas hacemos legalistas que a final de cuentas no sirven de nada? Por eso les digo que 2000 años después que se escribe esta carta, sigue aplicando para nosotros. No porque nosotros somos judaizantes o se nos esté metiendo un judaizante aquí y le esté añadiendo algo al Evangelio, como en este caso. Pero sí podemos ser vulnerables a este tipo de acciones, al legalismo. Y estar añadiendo cosas o imponiendo cargas sobre los demás. Cargas que cuando veíamos el concilio de Jerusalén, creo que era Pedro el que les decía, hermanos, están poniendo cargas que ni nosotros mismos podíamos hacer. Y quieren que los gentiles las cumplan. Pues no, o sea, si ustedes llegaran con el ejemplo de que miren, yo sí puedo, bueno, pues tal vez valdría la pena, pero si ni ustedes pueden ni quieren imponer esas mismas cargas, bueno, pues eso mismo muchas veces nosotros hacemos. Queremos mostrar una santidad falsa, que básicamente esto es lo que estaban haciendo. Vamos a guardar los días, los meses, los tiempos y los años para hacernos más santos, para parecer una santidad, pero eso es una santidad falsa. ¿Qué es una santidad verdadera? Pues ser apartados para Dios exclusivamente. Y eso es lo que Pablo exhorta, es lo que Pablo quiere enseñar a los Gálatas. No estén haciendo ritos y cosas que no vale la pena, que nada más están esclavizando sus vidas, sino practiquen una santidad verdadera. Y luego el versículo 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Eso, aquí en parte Pablo saca ese lado pastoral, tal vez aquí en estos siguientes versículos cambia un poquito tal vez el discurso, ya no es tan agresivo, pero eso es lo que debe hacer un pastor, preocuparse por su iglesia. Pablo había fundado esas iglesias y ahora los ve a las ovejas yéndose al despeñadero y dice, me duele que haya trabajado en vano. Está al pendiente de las ovejas. Y veamos los siguientes versículos del 12 al 20. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? A mí me llama la atención mucho esta pregunta. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo
por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, esa es otra frase de un pastor que quiere o se preocupa por su iglesia. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo, pues ya los tupió, ya los regañó, pero también apela a esa cercanía que tenía con los Gálatas. ¿Sí? Empieza tal vez recordando esta escena que tenemos en estos versículos del 12 al 15, en la que Pablo tenía una enfermedad. No sabemos qué tipo, algunos he escuchado que dicen que era malaria, pero no se sabe. Pero para lo que dice Pablo es que era una enfermedad que visiblemente se veía un poco terrible, o sea, no tenía buena pinta, porque él decía que fue una prueba casi para los Gálatas no haberlo desechado. Así tan mal se veía Pablo, quién sabe qué tenía. Entonces, dice aquí el versículo 13, dice, pues sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo anuncié el evangelio. Entonces, imagínense, Pablo tenía esa necesidad casi de compartir el evangelio, o sea, se estaba muriendo y aprovechó esa situación para compartir el evangelio a los Gálatas. Y dice el versículo 14, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Sí? ¿Quién sabe qué le estaba pasando a Pablo? Y fíjense lo que hacen los Gálatas. Dice, me recibisteis como a un ángel de Dios o como al mismo Cristo. ¿Sí? O sea, así de bien me recibieron, así me trataron, como si estuvieran tratando con el mismo Cristo Jesús. Y luego esta pregunta, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Y eso nos podemos preguntar a nosotros mismos. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentábamos al principio, cuando habíamos, recién conocido el Evangelio, que teníamos esa comunión con los hermanos? Y Pablo, por decirles todas estas verdades, dice, ¿me he hecho vuestro enemigo? ¿Ahora me ven como alguien no grato? Y eso puede pasarnos igual hoy en día, hermanos. Cuando alguien quiere exhortarnos, cuando teníamos una buena comunión con esa persona, pues ahora lo vemos como, ¿qué viene a decirme este? Y Pablo aquí apela a eso, oigan, ustedes me recibieron como si yo hubiera sido un ángel. Les compartí el evangelio y ustedes experimentaron esa satisfacción que solamente el evangelio da. ¿Por qué ahora que les empiezan a meter estos ritos, estas cargas, esa satisfacción ha cambiado de rumbo y ahora que yo quiero volverlos otra vez al camino, me ven como un enemigo? Pues ¿cómo está ahí la cosa? Entonces, Pablo en el versículo 17 les dice, esas personas que vienen a decirles cuánta cosa y agregarle al evangelio, dice, aparentan un celo, pero es un celo falso. Lo que quieren es hacerlos para ustedes mismos, para ellos mismos nada más, o sea, apartarlos de nosotros. Dice, es un celo falso. Porque si se fijan en el versículo 17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos.
estos maestros traían unas enseñanzas, pues, heregéticas, y aparte querían apartar a los Gálatas para ellos mismos, para empezar a crecer su secta. Y Pablo dice, tengan cuidado de eso, dense cuenta. Pero les dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y luego dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sentía esa necesidad de que Cristo sea reflejado en cada uno de los Gálatas. A Pablo no le importaba si seguían las reglas que Pablo se tenía para sí mismo o lo que Pablo él mismo hacía. No, aquí hay varias mamás y saben lo que son los dolores de parto. Y Pablo siente ese mismo dolor, esa aflicción de decir, oigan, yo lo que quiero es que Cristo sea reflejado en ustedes. Y no me voy a cansar de decírselos y estarles diciendo, y aunque ustedes digan, ya Pablo está dando lata de más. El deseo de Pablo era ese, que Cristo sea formado en vosotros. Y ese debe ser el deseo de nosotros, hermanos. Que Cristo sea formado en nosotros. Así como el ejemplo inicial que les decía, cuando un niño deja de ser niño es porque tiene unas vestiduras diferentes y ya la gente lo ve y dice, este ya no es un niño, ya no se le puede tratar como un niño, ya es un adulto. Así nuestras vidas deben reflejar lo que es Cristo. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Imagínense cómo estarían los Gálatas para que Pablo estuviera así. Ahí, nada más así como dato, tenemos dos cartas que son casi polos opuestos. Están los Gálatas y los Corintios. Los Gálatas habían caído en este judaísmo, en este legalismo, y los Corintios eran todo lo contrario. Ellos dijeron, somos libres en Cristo, rienda suelta, porque Cristo ya me salvó y tengo libertad para todo. Sin embargo, hay algunas cosas en las que Pablo llega a, digamos, felicitarlos o decirles, han hecho bien. Pero para los Gálatas no hay nada. Porque lo que los Gálatas estaban haciendo es que estaban poniendo en peligro o estaban adulterando el evangelio. Los corintios no, nomás estaban haciendo uso excesivo de lo que creían que era la libertad en Cristo. Y de hecho, Pablo más adelante, no me voy a adelantar, pero trata esa libertad en Cristo. Sí, pero los Gálatas estaban adulterando, estaban cambiando el evangelio, y es por eso que Pablo usa estas expresiones a tal punto que dice, estoy perplejo, o sea, yo no sé cómo es posible que hayan llegado a este punto. Y luego continúa con una historia. Ahora, aquí probablemente en la iglesia de Galacia iba a haber judíos, o bueno, estos judaizantes, y sabía Pablo, y lo que hace Pablo es atacarlos y darles donde más les duele. Vamos a leer lo que dice del 21 al 31. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud.
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, y el que se acaba de aventar Pablo aquí, ¿no? Como que ya andaba muy alterado, que escribió algo que tal vez no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a tratar de explicarlo, de desmenuzarlo un poquito. Pablo quiere mostrar la diferencia entre lo que es un verdadero creyente y lo que los judaizantes son. Entonces utiliza esta alegoría. Pablo continúa lo que ya vimos la semana pasada con la promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Sí? ¿Y qué decía esa promesa? Bueno, que de su simiente serían benditas todas las naciones. Ahora, para que esta promesa se cumpliera, Abraham no podía hacerlo solo. ¿A quién tenía que involucrar? Pues a Sara. Sara estaba pues directamente involucrada en esta promesa porque Abraham no lo podía hacer solo. Entonces, Sara, ¿qué hace? Bueno, Sara afrenta a esta promesa y se mete en medio de lo que Dios le había prometido a Abraham. Y es cuando nace Ismael, ¿sí? Yo les iba a decir, lean este capítulo, pero dije, no, hombre, va a pasar como la semana pasada y nadie lo va a leer. No se crean, pero conocemos la historia de Agar e Ismael y sabemos que pasó el tiempo de que Dios le había dado la promesa a Abraham y pues no nacía nada. Y pues Sara dijo, oye, pues yo ya tengo casi 100 años y aquí no se ve para cuándo, pues te doy a Agar y pues ahí que salga el hijo. Y esto, hermanos, es un claro ejemplo cuando Dios promete algo, cuando Dios tiene su voluntad y nosotros queremos hacer nuestro esfuerzo, ¿qué va a salir? Va a salir malas cosas. Y ese es el claro ejemplo. Ellos quisieron alterar con sus propias fuerzas, no confiando en que de ellos dos iba a salir un hijo. ¿Y qué es lo que sale? Un hijo, pero de la carne. O sea, esto quiere decir que no estaba, no era la promesa que Dios les había hecho a Abraham y a Sara. Entonces, ahora tenemos dos hijos, Ismael e Isaac, uno que es de la promesa, uno que viene por intervención divina y otro que dice aquí Pablo que es de la carne. Entonces, Pablo regresa un poquito a la historia para atacar a los judaizantes. Tal vez para los gálatas iba a decir, bueno, ¿y estos qué son? Tal vez a lo mejor ya habían escuchado, pero no estaban tan conscientes como los propios judíos. Entonces, Pablo regresa a la historia para cancelar a estos falsos maestros. Y algo que quiero aclarar es que el punto central de esta alegoría no son ni Sara ni Agar, sino que un hijo nace bajo la promesa y otro bajo la carne, y es por eso que Pablo se esfuerza en decirles, o más bien se esfuerza en decirles de que estar bajo la ley pues es esclavitud. Entonces, esto es un golpe durísimo para los judaizantes, porque ellos creían que eran los únicos hijos de la promesa. Y eso lo veíamos la semana pasada. Ellos decían, pues nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos la ley,
somos el pueblo escogido y los demás no tienen cabida a las promesas de Dios. Entonces, Pablo les dice prácticamente que son hijos de Agar. E históricamente los ismaelitas y el pueblo de Israel siempre han tenido conflicto hasta hoy en día. Entonces imagínense, al pueblo que más despreciaban, Pablo viene y les dice, ¿cuáles hijos de Abraham? Ustedes son hijos de Agar. Pues imagínense, los judíos nomás como exagerados eran ahí rompiendo sus vestiduras. Nos han dicho hijos de Agar. Versículo 25 de aquí dice que Agar es el monte Sinaí. Ahora, ¿qué pasó en el monte Sinaí en Arabia? Han pasado muchas cosas, pero en el contexto en el que estamos, Moisés recibe la ley de Dios en el monte Sinaí. Entonces, dice, ustedes que están bajo la ley son esclavos, son como hijos de la esclava. ¿Y quién era el hijo de la esclava? Ismael. Entonces, Agar corresponde o hace esta alegoría al monte Sinaí, porque en el monte Sinaí fue dada la ley de Moisés, la cual estos judaizantes, según ellos, cumplían al pie de la letra, y no solamente eso, sino que querían imponerla, en este caso a los Gálatas, y les dice, ¿no? Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén actual puede ser ahorita también, pero en ese momento eran todos esos fariseos, todos esos judíos que seguían los mismos ritos de siempre. Y dice, ahí mismo dice que es la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y si seguimos con el mismo contexto que hemos visto toda la mañana, parte de la tarde, era una esclavitud religiosa. Y también estaban esclavos de casi de los romanos. Pero aquí a lo que Pablo dice es una esclavitud religiosa. Y luego dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿qué es? Es libre, porque ya somos hijos de Dios. Voy a brincar el versículo 27, dice el 28. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, porque ya somos adoptados. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y eso es lo que estaba pasando, hermanos. Los que son hijos de la libre, los que son hijos de Dios, los hijos de la promesa, estaban siendo perseguidos por los judaizantes. Estaban atacando el evangelio. Y así como antes, tal vez los ismaelitas perseguían a los israelitas y les hacían guerra y constantemente Dios tenía que librarlos de ellos. Sigue utilizando esta alegoría Pablo y dice, bueno, así como el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, así actualmente está pasando y así actualmente nos va a pasar. Los que están en esclavitud van a atacar a los que son libres. Y los siguientes dos versículos, ya para terminar, igual Pablo empieza cerrando la idea inicial. Dice más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y esto pues es bien sabido, ¿sí? El esclavo no tiene derechos y si tiene hijos, pues sigue igual sin derechos delante del dueño. Y en el caso de la historia de Sara y Agar, Sara empieza a ser menospreciada por Agar, o sea, Agar toma esa actitud de decir, pues yo sí tengo un hijo y tú no. Entonces, ¿qué hace Sara? Va para afuera. Aquí no la vamos a tolerar. Entonces dice aquí, que dice la Escritura, echa fuera a la esclava, porque el hijo de la esclava y el hijo de la libre no heredarán juntos.
Y versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es como poniendo el último clavo al ataúd. Hermanos, entiendan esto. Ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y creo que deberíamos tomar esto también para nosotros. Ya no estamos en esclavitud. Ya somos hijos de la libre. Y tal vez haya alguien aquí que tenga duda, oye, ¿yo de quién seré hijo? ¿Ya seré hijo de la libre? ¿O sigo siendo hijo de la esclava? La verdad es que nunca es tarde para volver a Dios. Nunca es tarde para entregar tu vida a Dios. Dios está con las puertas abiertas. Dios ya pagó ese precio por tu vida para adoptarte. Ya aquí prácticamente es tu responsabilidad el querer ser hijo de Dios. Y creo que esa invitación está abierta para todos. Algunos ya la hemos tomado y puede que haya alguien que todavía esté dudando, pero nunca es tarde para tomar esa decisión. Nunca es tarde para venir y rendirte a Dios y entregar tu vida para que tengas una vida libre, para que puedas decir, yo ya no soy hijo de la esclava, ya soy hijo de Dios. Y si también soy hijo de Dios, también soy heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tomaste esa decisión por morir, por mandar a tu Hijo a morir en la cruz y hacernos hijos tuyos, por adoptarnos, por hacernos parte de tu promesa. Y pues estamos agradecidos, Señor, no tenemos esa capacidad de comprensión de ese amor que ha sido derramado hacia nosotros y solo nos queda aceptar lo que hiciste por nosotros y hacerlo nuestro, Señor. Y lo hacemos con acción de gracias porque hoy podemos decir con total libertad que somos libres en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra, ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas y que día a día podamos seguir creciendo en ella. Amén.